Buenas tardes, benditos del Dios vivo. Nuevamente nos conectamos a través de la tecnología para estudiar un poquito más de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos hable, clamándole a Dios por misericordia, por su gracia y por su favor para que nos hable una vez más. Mire, hoy se cumple un año en que estamos encerrados. El 16 de marzo fue cuando se dio la orden que empezaba el tiempo de encierro, y Dios ha sido bueno porque durante este año se ha encargado de darnos su abundante y rica palabra a través del internet. Y mire, meditando yo en el tema para hoy, más bien estudiando la Biblia un poquito, leyendo, me llevó a un pasaje que me impactó mi corazón y me tuvo unos días dando vuelta acerca de eso, y espero poder transmitirle lo que yo entendí acerca de esto. Acompáñeme a Génesis 27, 39, 40. Dice: finalmente su padre Isaac le dijo: tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Vamos a retroceder un poquito aquí para ver qué estaba pasando. Aquí es Isaac hablándole a Esaú. Si usted se recuerda, Esaú era el primogénito y era el que pues le correspondía la bendición doble, la porción del primogénito. Sin embargo, él menospreció esa bendición y se la entregó a su hermano a cambio de una comida. Su hermano engaña a su padre, entra a la alcoba antes en esos momentos de que ya estaba enfermo el papá, y decide bendecirlo. Dice: ven, prepárame una comida. Le dice a Esaú que te voy a dar tu bendición, pero Jacob se adelanta y bendice a Jacob. Cuando llega Esaú, no sabe que su hermano ya se había llevado su bendición completa. Y lo que le dice Isaac, le dice: padre, por favor, bendíceme, dame algo. Y en vez de darle una bendición, le dice esto: tú vivirás lejos de la riqueza de tu tierra, de la tierra. De alguna manera le está decretando, le está declarando escasez, pobreza. Le dice: lejos del rocío que desciende de los cielos. Y cuando vemos la palabra del rocío del cielo, está asociado con la bendición de Dios. Entonces, diciéndole también: no vas a tener bendición de Dios. Vivirás de la espada, como que tu vida va a ser en guerra, en conflicto. Y servirás a tu hermano. Le está decretando de alguna manera esclavitud. Mire, imagínense, está decretando que de él en adelante va a ser una raza, un pueblo bajo maldición. Pero esta fue la parte que me dejó a mí como dando vueltas todos estos días, porque decía: sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Como diciendo: ok, la maldición va a estar sobre tu vida, pero cuando tú estés dispuesto, cuando tú te dispongas, esa maldición se va a quitar. Y yo me ponía a pensar, mire, nosotros como pueblo, como etnia, como nación, los que somos de alguna manera clasificados como tercermundistas, estamos bajo una maldición ancestral. No se me asuste, déjeme que le cuente cómo está todo. Si usted se recuerda, cuando Dios destruyó toda la tierra y acabó con toda la maldad que había en la época de Noé, guardó a Noé a su descendencia, y de su descendencia estaba Sem, Cam y Jafet. Y sobre Cam, por lo que él hizo, por el pecado que cometió, viene y le lanza una maldición. Noé, siempre se me confunde Moisés y Noé, perdón. Noé le manda una maldición a su hijo Cam y a toda su descendencia. Y cuando analizamos, por ejemplo, cuando se estudia quién es Sem o dónde está su descendencia o quiénes son, se refiere a Israel y a las naciones árabes. Cuando vamos a Jafet, son la descendencia de Europa, Asia Menor y parte de América, la raza blanca. Y cuando se refiere a Cam, se refiere a África y parte de Asia. Y mire, yo sé que tenemos mezcla de muchísimas etnias en nuestra genética, pero muchísima de la etnia que venía con la maldición de Cam, que venía de África, que venía de Asia, es los que se catalogan como tercermundistas. Y pesa una maldición de alguna manera sobre esa raza, sobre esa etnia, sobre ese pueblo en los que usted y yo estábamos incluidos. La buena noticia es que hace casi 2000 años, con la muerte y resurrección de Jesucristo, dice que Él clavó en la cruz toda maldición, todo decreto contrario que había contra nosotros fue clavado en la cruz del Calvario. Entonces, esa maldición ya no es para nosotros. Sin embargo, yo me aplico de alguna manera y lo aplico para su vida también, para que quien lo quiera recibir así, las palabras que Isaac le dice a Esaú cuando le dice: ok, te pesan estas maldiciones sobre tu vida, esto es lo que tienes pobreza, estás lejos de la bendición del rocío de Dios, y vas a vivir bajo esclavitud.
y no me acuerdo cuál fue la otra, eran 4. Pero esas maldiciones están sobre tu vida. Pero cuando tú decidas sacudirte ese yugo, esa maldición, ese peso que es sobre ti, vas a ser libre. Y mire, yo me ponía a pensar, nuestra maldición, nuestro yugo de maldición fue quebrado hace más de 2000 años, casi 2000 años. Sin embargo, cuando vemos los pueblos en los que vivimos y aún la mayoría de personas siguen bajo esa maldición de pobreza que dijimos, ¿verdad? De servidumbre, de guerra y algunos alejados de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que no se recibe la bendición. Dios ya decretó bendición. La voluntad de Dios para nosotros es de continuo hacernos el bien. Los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad. Dios ya no quiere que sobre nosotros pese ese yugo de maldición que hay. Sin embargo, todavía vemos escasez, todavía vemos conflictos. Mire, si usted va, cuenta la leyenda o los historiadores más bien, que cuando vinieron los españoles aquí a Hispanoamérica, muchos de los pueblos indígenas que habían ahí vivían en constante conflicto, en constantes guerras, y que por eso fue fácil el colonizarlos, porque entre ellos mismos se peleaban, de alguna manera, una herencia de maldición, de guerra, de conflicto. No nos vayamos muy lejos, traigámosla a nuestra vida diaria, a juzgarnos cada quien en nuestra casa. ¿Cómo es tu vida en tu casa? En tu círculo interior, en papá, mamá e hijos. Más allá tus hermanos, más allá tus parientes, extendiéndose el círculo. ¿Vives en paz? ¿O hay constantemente conflictos, o hay constantemente guerras? Si hubiera así, podría ser que ese yugo de maldición que estaba sobre tu espalda, no te lo has sacudido, no te has decidido sacudirlo. ¿Cómo está tu economía? Te podría decir yo. Miren, dice la palabra que Dios es el dueño del oro y la plata. Y vemos cómo Dios en determinado momento derrama bendiciones abundantes sobre grupos de personas. Y esas bendiciones están para nuestra vida también. Pero muchas veces ese yugo, ese peso, esa maldición sigue presente porque no se ha sacudido el yugo. Hay una salida. Y aquí el mismo Isaac se la da a su hijo Esaú. Cuando tú decidas, cuando tú te des cuenta que esa maldición ya no es para ti y que tú decidas romper con eso, entonces como que te sacudirás fácilmente, yo así lo entendía, y ese yugo va a caer. Y mire, me entretuvo esa salida que Isaac le da a su hijo, y me puse a verlo en diferentes versiones. Si me acompaña a la Biblia Serafín Aucejo, vamos a leer eso, la última parte del verso, y dice: mas tan pronto como intentes ser libre, arrojarás su yugo de tu cuello. Mira, a mí cuando leo en la palabra de la intención, así como ahorita que dice cuando intentes, Dios es tan misericordioso que así como ve nuestras acciones, también ve las intenciones de nuestro corazón. Y hay un rey que menciona el Antiguo Testamento, no me acuerdo el nombre, que cuando está narrando la genealogía de los reyes y dice, fulano hizo lo bueno delante de Dios porque hizo tal y tal cosa, sutano hizo lo malo delante de Dios porque hizo tal y tal otra. Hay un rey que le dice, y fulano hizo lo bueno delante de Dios porque propuso en su corazón buscar a Dios. Tuvo la intención de buscarlo. Y no dice más adelante si lo logró, si buscó al Señor con todo su corazón en todos los días de su vida, pero quedó grabado en el registro de los reyes que hizo lo bueno. ¿Por qué? Porque tuvo la intención de buscar al Señor. Entonces aquí le dice, cuando tú intentes ser libre, tú empiezas a creer en mí, tú empiezas a intentarlo y yo te voy a salir a tu encuentro. Yo te voy a ayudar. Yo ya te liberté. Miren, es como cuando usted le da un cheque, ya lo tiene en la mano. Pero si usted no va al banco y lo cobra, no tiene el dinero todavía en su mano. De hecho, ya le pagaron, pero todavía no tiene el dinero. Lo mismo pasa con las maldiciones que fueron clavadas en la cruz del Calvario. El Señor ya las acabó todas. Pero hasta que no vayamos y hagamos efectiva esa bendición que fue cambiada por la maldición que había, esa maldición va a seguir pesando, ese yugo de maldición, de esclavitud va a seguir sobre la cerviz del que no se lo sacuda, del que no se decida, del que no intente librarse de eso. Acompáñeme a Éxodo 1 del 11 al 14. Mire, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver ahorita. Si usted se recuerda, el pueblo de Israel fue el pueblo que Dios escogió, que Dios apartó desde que llamó a Abraham.
Abraham le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te diré. Y haré de ti una gran nación, una nación numerosa. Y tu descendencia poseerá las naciones y en tu nombre solamente a todas las naciones de la tierra. Y lanza un montón de bendiciones. Y empieza a caminar Abraham, luego le sigue Isaac, luego le sigue Jacob, porque era Esaú el que iba a heredar, pero no fue Esaú, sino fue Jacob. Y de Jacob se desprenden las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel eran libres, eran pueblo escogido de Dios, no había maldición sobre ellos. La maldición había caído sobre Esaú, no sobre Jacob. Sin embargo, viene un periodo de hambre y ellos, por propósito de Dios, son llevados a Egipto. Si usted se recuerda eso, está José gobernando en Egipto y José viene y sostiene a su familia en los tiempos de hambruna. El propósito de Dios era que permanecieran ahí por un leve periodo de tiempo, mientras pasaba el hambre, mientras pasaba la escasez. No era para que se quedaran y se enraizaran en Egipto, ese no era su lugar. Sin embargo, ellos se olvidaron del propósito. Y mira, a mí me impacta algo, perdone que le revuelva todo, pero es para tentar contexto. José, antes de morir, le dijo a sus hermanos, cuando salgan de aquí, José sabía que tenían que salir, José sabía que no tenían que quedarse ahí. Cuando salgan de ahí, si yo ya estoy muerto, llévense mis huesos. Y de hecho, José fue llevado en sus huesos, sus restos, se los llevaron de Egipto, no lo dejaron en Egipto. Pero el pueblo de Israel se acomodó y se estancó y se quedó viviendo en Egipto, el lugar donde no tenía que vivir. Y Dios, como es infinito en misericordia, y a veces permite tormentas, permite situaciones para que nosotros tomemos el lugar que tenemos que tomar y caminemos a la ruta que tenemos que caminar. Dice que murió el faraón que conocía a José y en su lugar se levantó otro. Pero también relata que el pueblo de Israel empezó a volverse muy numeroso. Eran tan numerosos que los egipcios les tuvieron miedo a los israelitas. Entonces los empiezan a oprimir. Y acompáñenme a Éxodo 1, verso 11 y 14. Dice, entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues los obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Mire, aquí vemos varias cosas. Dice que pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos. Entonces los egipcios vieron que se estaba multiplicando y vieron que había un potencial de darles golpe de estado, digámoslo así, de acabar con ellos y tomar posesión de la tierra. Y los israelitas no lo vieron. Los oprimían y dice que más se multiplicaban. Dice, los obligaron a trabajar duramente y ahí estaban acomodados, no hacían nada por salir, no hacían nada por moverse. Y me impactaba esto que decía, les amargaron la vida con dura servidumbre. Entonces vemos a un pueblo que Dios les está mandando presión para que salgan de la comodidad. Dios está permitiendo que los carguen de trabajo, que los opriman, que los amarguen, que los esclavicen. Incluso, mire, cuando fue este edicto del rey, si usted lee unos versos más adelante, Faraón manda a que maten a todos sus hijos varones menores de 2 años. Entonces, aparte de que los estaban tratando mal, que los tenían esclavizados, empiezan a matar a sus hijos. Y Israel sigue tranquilo, sigue contento, sigue de alguna manera acomodado con el yugo, de alguna manera con la maldición, con el castigo sobre su cerviz, y no era para ellos esa maldición. Entonces yo me preguntaba, ¿no será que a veces nos acomodamos? Mire, está de moda la palabra resiliencia, ¿verdad? Y que es como agarrar una nueva normalidad y vivir en base a eso y en medio de las dificultades salir adelante. Pero aquí no aplica esto. Aquí vemos que Dios permitió que los oprimieran para que ellos se dieran cuenta, para que despertaran, pero seguían dormidos, más se multiplicaban. Y entonces hacían esto y seguían ahí, los amargaban y seguían trabajando. Y mire, y si los egipcios vieron el potencial que tenían de que se les rebelaran y los acabaran, y ellos no. ¿No será que nosotros o el pueblo de Dios tal vez está dormido todavía y no se da cuenta del potencial que hay sobre su vida? Lo que Dios le destinó para hacer, las bendiciones que hay y no maldiciones, y sigue acomodado, oprimido y muy tranquilo, y Dios ya no quiere eso para tu vida ni para la mía. Dios quiere darte más sobreabundantemente, pero tal vez no has decidido, no has intentado derribar ese yugo que te pusieron de alguna manera, esas cargas pesadas que Egipto o que el mundo te quiso imponer.
Y mire, acompáñeme a Éxodo 2, un capítulo más adelante, 2:23. Y aconteció que pasado mucho tiempo, mire, ya vimos que los oprimieron, les mataron a sus hijos, que los amargaron, les pusieron mucho trabajo. Dice que, y aconteció que mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Déjeme parar un poquito aquí. Mandaron a matar a todos los primogénitos cuando nació Moisés. Pasaron, no me acuerdo cuántos años tenía antes de que Moisés se levantara como libertador. Digamos que fueran unos 20, 30 años por ahí. Pasaron 20, 30 años soportando la esclavitud, soportando la opresión, soportando la amargura, acomodados en ese sistema de vida que no era lo que Dios tenía para su vida, pero que ellos se acomodaron a eso. Y dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Entonces, muy bien, mire, aquí vemos algo que después de mucho tiempo, porque vemos que, como le digo, nació Moisés, creció Moisés, y al fin vuelven a clamar, y Dios dice, va, los voy a libertar. Vemos que se levanta Moisés y saca al pueblo de Israel, y dice la palabra, porque así lo relata, que Dios los sacó con brazo fuerte y con mano extendida. O sea, al fin clamaron a Dios, al fin despertaron de su realidad, al fin dijeron, me voy a sacudir ese yugo de opresión que no es para mí, esa servidumbre que no es para mí, voy a ir a traer lo que es mío. Y Dios les promete una tierra en abundancia, una tierra que fluye leche y miel. Y solo les toca a ellos creer a Dios y caminar en pos de eso. Entonces viene Moisés y lo saca. Y vemos, de veras, hermano, yo no sé si usted ha visto cómo se abre un mar para que usted pueda pasar a través de él. Yo no sé si usted ha visto cómo, como el pueblo de Israel tenían sed, no había agua, Dios les brotaba agua. No había comida, Dios les mandaba maná. Ahora queremos carne, les mandan codornices. Mire, vivieron tantos milagros. Yo no sé, yo tengo hijos ahorita en edad de 13 años, hermano. Y ya me pasó una tanda, pues los primeros ya pasaron por eso. Pero mire, dejan la ropa así, dejan los zapatos así. Y todo el pueblo atravesó 40 años en el desierto sin necesidad de comprar zapatos, sin necesidad de que se le gastara la ropa, sin necesidad de comprar lo que necesitaban. Dios les proveyó todo lo que necesitaban. Y aún así, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios que le está dando abundancia. Acompáñeme a Éxodo 16:3. Y dice, y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mire, Dios les dio abundancia de pan. Si dice que ellos solo salían, no tenían que trabajar, ya no eran esclavos, salían en la mañana y recogían el maná y podían comer lo que quisieran. No podían guardar porque yo pienso que era una especie de enseñanza de dependencia de Dios. No podían guardar para el día siguiente, pero sí podían comer todo lo que quisieran y al día siguiente había más. Tenían abundancia de pan. Tenían ganas de carne, pedían carne y llegaba una manada de codornices y dice que comieron hasta hartarse, pero así dicen unas versiones que se enfermaron. Entonces, tenían más abundantemente que cuando estaban sentados a la par de las ollas en Egipto, pero como que anhelaban de alguna manera la esclavitud y se estaban quejando. Entonces yo me ponía a pensar con el verso que leíamos al principio de Génesis 27:40, cuando decía, cuando tú decidas sacudirte el yugo, cuando tú intentes quitarte ese yugo, cuando estés listo. El pueblo de Israel clamó para que ese yugo se quitara, pero no estaba listo, porque el Señor se lo quitó. Y estaban malayando, como decimos aquí, ¿verdad? El regresar a la esclavitud, porque regresar a Egipto significaba eso, regresar a esclavos, regresar a ponerse el yugo de servidumbre, regresar a la opresión de trabajo, regresar a la amargura. Eso estaban pidiéndole. Y Dios ya los había libertado. Mire, acompáñeme a Números 14, 2 y 4. Este verso que leímos en Éxodo fue mientras estaban todavía en el desierto, al principio, digamos. Luego aquí en Números 14, 2 y 4 llegan finalmente a su destino y están frente a Canaán, a la tierra prometida, ya a punto de recibir lo que Dios les había dicho. Y mire, yo no me atrevería a decir que no quisiera juzgarlos, pero ¿cómo dudan? Dios los lleva hasta allá y les dice, bueno, aquí está, esto es lo que les voy a dar. Y se acuerda que envían a 2 espías y 10 de ellos regresan y no, esa tierra no es para nosotros, no, que hay gigantes, no, que nos van a matar, no, que total es que no quieren tomar lo que Dios les dio. ¿Cómo se atreven a dudar después de que vieron tanto milagro, tanto prodigio y tanta señal en el desierto? Y acuérdense que la Biblia dice que todo lo que Israel hizo es figura y sombra para nosotros.
Y no será, no de los que estamos oyendo el mensaje ni los que estamos participando, sino que de un país muy, muy lejano, de un planeta muy, muy lejano, que hay mentes tan cerradas de alguna manera, que han visto la mano poderosa de Dios, que han visto la fidelidad de Dios, y sin embargo a la hora de que les toca tomar lo que les corresponde o sacudirse ese yugo y decir voy por mi libertad, no lo hacen. ¿Por qué? Mire, una de las razones, y el apóstol estuvo predicando, me parece que fue el martes 10 en la noche o miércoles, no estoy seguro, que estuvo predicando acerca de los valientes y de los miedos. Y él decía que cuando Dios le dice a alguien, esfuérzate y sé valiente en la Biblia, muchas veces era porque ese tipo de valiente, porque habló de varios tipos de valientes, ese tipo de valiente era un valiente que estaba designado a hacer grandes prodigios y grandes señales, grandes obras, pero necesitaba quitar ese miedo. Entonces, este pueblo estaba designado a hacer grandes hazañas. Mire, no eran una nación y Dios los hizo una nación muy numerosa y poderosa. Todos los pueblos de alrededor le temían cuando ya fueron a tomar Canaán con Josué, ya no estos que estaban alegando, pero eso era lo que Dios había querido, ese era el propósito de Dios. Sin embargo, su temor no les permitió hacer esto. Y ellos deciden que mejor no, que mejor se regresan, que mejor quieren el yugo. Si usted me acompaña a Génesis 27:40. Dice, es el mismo verso que hemos estado leyendo, pero esa es la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice, pero cuando estés listo, te separarás de su control. Entonces yo veo aquí un pueblo que de alguna manera pidió por esa libertad, pero no estaba listo. Dice la palabra en Juan 8:36, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Y a usted, que creyó en el sacrificio perfecto de Jesús y lo recibió como su Señor y Salvador, el Hijo lo libertó, igual que a mí. Y si el Hijo nos libertó, está decretado sobre nuestra vida que somos verdaderamente libres. Pero muchas veces, al igual que el pueblo de Israel, que fueron sacados con la mano poderosa de Dios, con brazo extendido, ya no eran esclavos en Egipto, ya eran libres en el desierto, ya habían cortado, incluso, mire, fue tan maravilloso Dios, que cuando salen de Egipto, abre el mar rojo con el propósito de que pasen y que todos los enemigos que los venían persiguiendo queden sepultados en el mar. Ya no habían entonces quien los esclavizara, pero ellos insisten en regresar a la esclavitud. Ellos no habían sido verdaderamente libres. Ellos no estaban listos, como dice aquí, para recibir esa libertad. Y mi pregunta es ahorita, para todo el que está oyendo, incluyéndome, ¿estamos listos para recibir esa libertad que Dios ya nos dio por medio de Cristo Jesús? ¿Estamos listos ya para botar ese yugo que había estado pesando sobre nuestra herencia, sobre nuestra etnia, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra raza, como quiera ponerle? Pero una herencia que viene tal vez como consecuencia de la maldición hacia Cam, porque también a Cam lo maldice y le dice, serás siervo de siervo serás. Y si usted analiza de veras los que crecimos en este país llamado como tercermundista, ha habido una marca de servidumbre, de esclavitud, de estar dependiendo de que naciones más poderosas, entre comillas, ¿verdad? Se extiende la mano y mandan una ayuda, y Dios quiere prosperar a un pueblo que no era pueblo, así como hizo con Israel, como empezó con Abraham. Dios llamó a un pueblo que no era pueblo para avergonzar, dice, Él escoge lo que no es para avergonzar a lo que es. Dios quiere levantar de países tercermundistas, de gente tal vez, de personas bajo esclavitud, bajo maldición, quiere levantar un pueblo poderoso, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él se place en hacerlo y porque quiere demostrar su poder a través de nosotros. Pero pregunto, ¿el Hijo te libertó? ¿Ya eres verdaderamente libre? Si es así, ya estás listo, ya estás lista para ir y sacudirte ese yugo y quedar libre de toda esclavitud. Mire, acompáñeme otra vez a Génesis 27:40, esta es la Reina Valera 60. Dice, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Mire, aquí está hablando, vimos que se necesita decisión al principio, decía, cuando tú te decidas, cuando tú intentes, cuando estés listo. Pero esta versión me llamaba un poco más la atención porque dice cuando te fortalezcas, como dando a entender que sí,
cuando uno acepta a Cristo y empieza su vida en el Evangelio, pues necesita cierto crecimiento de alguna manera, cierto aprendizaje, ¿verdad? Como un bebé, ¿verdad? Porque dice que cuando el niño es joven, dice, no es diferente a un esclavo, menciona la Biblia, porque todavía no puede ejercer de alguna manera sus derechos completos. Pero cuando te hagas fuerte, cuando llegues a una evolución mayor, a una madurez, entonces vayas y dice, descargarás su yugo de tu cerviz, te vas a quitar eso que te había oprimido. Y yo pregunto, ¿qué es fortalecerse? ¿Cómo te fortaleces? Ay, mire, eso sería otro estudio aparte, dice, ¿verdad? Pero vayámonos al original de esta palabra que le voy a poner aquí, fortalezcas, que es la palabra hebrea 7286, fue todas las traducciones que leímos de estés listo, intentes, te fortalezcas, todas esas palabras, pero aquí la vamos a traducir como fortalezcas y sacar algunas definiciones. Es la palabra radad, que significa conquistar, superponer, cubrirse, sujetar, sojuzgar y tener dominio. Entonces, mire, cuando te fortalezcas, y lo asociamos con conquistar, cuando estés listo para tomar lo que Dios te dio, entonces vas a poder sacudir fácilmente el yugo. No le vamos a pedir a alguien que todavía no esté listo, que todavía no crea en su corazón, pero de verdad, con sinceridad, con fe, estas palabras. Porque si no, le va a pasar lo mismo que el pueblo de Israel, que aunque clamó por la opresión y todo, después, no, mejor me regreso a la esclavitud, allá no me molestan, allá estoy muy cómodo, no me molestan. Le mataban a sus hijos, los amargaban, los oprimían, pero no tenían que botar el temor y actuar valientemente. Y mire, el Señor ha estado hablando por medio del apóstol acerca de los valientes. Si puede, póngase al día en todos esos temas, pero Dios nos llama a ser valientes. Dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan por la fuerza, dice una versión. Entonces, mire, un valiente no es el que no tiene miedo. Un valiente es el que enfrenta su miedo. Si usted tiene miedo a botar ese yugo y a avanzar a lo que Dios le dijo, usted es un valiente. Tiene que tomar ese miedo y decir, Señor, en tu nombre, toma tu mano, voy y conquisto. Mire, Josué, Caleb y los otros 10 espías vieron exactamente lo mismo. Y yo no creo que Josué y Caleb no hayan tenido un poquito de miedo si eran gigantes, si eran mucho más grandes, si ellos no habían tenido experiencia en batalla, si ellos no tenían armaduras, y mientras que el otro era un pueblo fortificado, era un pueblo con grandes soldados y qué sé yo, qué tantas cosas más que vieron, expertos en la guerra. Yo me imagino que sí tuvieron miedo, es parte de ser humano el tener un poco de miedo. Pero ellos enfrentaron su miedo porque sabían que esa batalla no iba a ser de ellos, sino que de Dios. Y si leemos las batallas que tuvieron para tomar Canaán, la mayoría, solo cuando se ponían feitos, perdían. Pero en la mayoría Dios les decía exactamente qué hacer. Lo hacían y tenían una victoria contundente. Y arrasaron con la mayoría de sus enemigos, excepto los que, como los de Gabaón, que les tomaron el pelo, ¿verdad? O cuando no siguieron la instrucción de Dios. Pero mientras obedecían, iban arrasando y tomando autoridad y posesión de cada lugar. Entonces, igual te digo, no importa qué te ha estado inquietando Dios para que hagas. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué te inquieta que Dios te ha dicho y que por miedo tal vez o por temor en tu corazón lo has dejado dormido y decir, no es el tiempo? O lo has dejado como en pausa o así como cuando uno estaba chiquito de que no oigo, soy de palo, ¿verdad? No, eso no es para mí. Si tú no lo tomas, alguien más lo va a tomar. Y Dios te ha llamado y te ha escogido en este tiempo tan precioso con un propósito importante. El apóstol hablaba de dones y talentos que nos ha dado y que nos toca a nosotros tomarnos el valor y hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero es un tiempo de conquista y de tomar lo que es nuestro. Entonces es necesario que te fortalezcas primero. Decía superponer, cubrir, sujetar. Entonces mire, dejé esta definición porque todo lo que vamos a lograr, empezando por sacudir ese yugo que estaba todavía sobre nosotros, lo vamos a lograr siempre y cuando reconozcamos una cobertura, siempre y cuando nos sujetemos. Por ejemplo, puede ser que Dios te haya dicho, voy a usarte para hacer mi boca para las naciones. Y usted diga, ya la hermana me dijo, es mi momento, me voy y me lanzo. ¿Y quién te cubre? ¿Y quién te envía? No, nosotros no somos hijos malcriados de que diga, entonces me voy de la casa y hago lo que me toca. No.
Todo en el tiempo de Dios es perfecto. Y si tú le crees a Dios, primero recuerda el llamado, la promesa, lo que Dios te ha dicho que vas a hacer. Clámale al Señor para que se haga clic en el momento perfecto, en el momento preciso, y vayas y tome lo que te toca, pero bajo autoridad, bajo sujeción. Porque el enemigo, mire, nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la palabra, sino contra principados, potestados y huestes de maldad en las regiones celestes. Habla de jerarquías. Y esos enemigos conocen las jerarquías. Esos enemigos saben que si tú vas solo, facilito, blanco, ¿verdad? Para ser atacado. Pero si tú vas bajo autoridad, hay una gloria que te cubre y otra gloria sobre esa gloria y otra gloria sobre esa gloria y sobre ellos el Altísimo que te cubre. Entonces no vas solo. Entonces la batalla no va a ser solo tuya, sino que vas a llegar y conquistar. Significa también sojuzgar y tener dominio. Entonces son actitudes que también necesitamos, el poder sojuzgar nuestra misma naturaleza, nuestros mismos pensamientos, nuestra misma alma que a veces nos juega sucio, chuco. Yo me imagino, miren hermanos, cuando Israel fue sacado de Egipto, físicamente su cuerpo era libre, porque como le digo, incluso sus enemigos quedaron sepultados en el mar, ya no había quien los esclavizara, pero en su alma, en su espíritu, seguían esclavos. Y nosotros necesitamos ese dominio propio y sojuzgar esas áreas de nuestra vida para alcanzar esa libertad completa que el Señor ya nos dio. Entonces, mire, solo recapitulemos lo que leímos en estos cuatro traducciones de Génesis 27:40. Uno decía cuando decidas, la otra decía cuando intentes, cuando estés listo y cuando te fortalezcas. Y mire, muchas veces el Señor nos dice por medio de la palabra, esfuérzate, fortalécete y sé valiente. Prepárate y sé valiente para enfrentar lo que te toca. Pero lleva de alguna manera una madurez para decir, bueno, ya estoy listo, Señor. ¿Ahora dónde me envías? Para ser libre de toda pobreza, de toda esclavitud, de toda guerra, que era la maldición que estaba sobre Esaú, ¿verdad? Y de toda falta que le habían quitado incluso el rocío de su cabeza, ¿verdad? Que era la bendición de Dios, figura de la bendición de Dios. Acompáñenme a Éxodo 8, del 8 al 10. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y Moisés dijo a Faraón, dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Y él respondió, mañana. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Entonces mire, muchas veces hay cristianos, como le digo, no en este mensaje, no en esta red, sino en otro planeta, que van con esta actitud, están en una gran necesidad, están en una gran opresión, están cansados tal vez ya de la esclavitud, del yugo que pesaba sobre sus vidas. Y hoy en el mensaje dice, yo quiero esa libertad. Los van con el siervo y ore por mí, o como dicen algunos, óreme, ¿verdad? Yo no estoy dispuesto a hacer nada, yo quiero que usted ore por mí. Yo voy a seguir aquí cómodo como estoy, pero a usted Dios lo oye, usted haga. Y mire, es un tiempo de batalla, es un tiempo de arrebatar de veras lo que Dios tiene para nosotros, es un tiempo de que los valientes se levanten y tomemos el lugar y la posición que el Señor espera, porque la venida del Señor se acerca. Y le dice, ora, y quiero que ores por mí para que se quite todo esto que me está pasando. Mire, Faraón no estaba dispuesto a hacer absolutamente nada. Ni siquiera dijo voy a ayunar, ni siquiera dijo nada. Ya quiero que ores por mí. Y me impacta esa actitud que muchas veces tenemos nosotros también, o nosotros no, los demás. Cuando le dice, ok, voy a orar por ti. ¿Cuándo? Mañana. Que se me quite mañana. Mire, tenían ranas en todas partes de la casa. Yo no sé si usted ha visto una rana, no son muy agradables que digamos. Imagínese un montón. Se quiere acostar a dormir y está lleno de ranas. Se quiere levantar a la cocina y toda su comida está llena de ranas. Es una situación incómoda. Mañana. Y vemos que en la Biblia, cuando vemos las ranas, son figura de espíritus inmundos. Entonces puede ser que no tengas ranas literales en tu casa, pero puede ser que hayan espíritus de contienda, que son también figura de las ranas, ¿verdad? Espíritus inmundos de contienda en tu cama, con tu cónyuge. Y ya estás cansado y aburrido de estar peleando, pero mañana, hoy oí el mensaje, pero mañana voy a ir a pedir que oren por mí. Mañana voy a ir a buscar ministración. Y el Señor nos está llamando a que hoy tomemos acción.
a que cuando estés listo, si entendiste el mensaje ahorita estoy listo, Señor, ahorita me sacudo todo yugo en el nombre de Jesús y hoy se te quite todo aquello que te había estado estorbando, no mañana como Faraón. Y mire, no puse más versos de esos, pero creo que no fue la única vez, sino que fueron varias veces en las que Faraón le dice a Moisés, sí, por favor, ora por mí, pero mañana, no hoy. Entonces hoy, no estoy terminando el mensaje, pero hoy le vamos a decir al Señor que nos ayude. Mire, sigue el derramamiento de gracia de parte de Dios. Y le digamos, Señor, yo creo en este derramamiento de gracia y yo lo necesito para mi vida. Primero para botar toda comodidad, todo acomodamiento. Y el disponerme a hoy, Señor, todo aquello que tal vez me había acostumbrado, acomodado y había dejado de batallar por, se ha quitado en el nombre de Jesús. Ayúdame. Ayúdame a que hoy me levante como ese valiente, como ese guerrero que hoy decida librarme de ese yugo. No mañana, sino hoy. Que se me abran mis ojos para ver todas esas situaciones que me tenían tal vez como con cepo y no me dejaban avanzar en lo espiritual, en lo económico, en lo laboral, en contiendas, porque hablaba de guerra, ¿verdad? En contiendas familiares. Ya basta de peleas. Ayúdame, Señor, quita todas esas ranas, todos esos espíritus inmundos, toda esa maldición, todo ese yugo, hoy, en el nombre de Jesús. Porque ya fue quitado hace 2000 años. Te toca ahora a ti decidir librarte de esa opresión que te había estado fastidiando. Acompáñeme a Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire, esto me permite ver aquí o me permite entender que aunque Cristo nos libertó y nos hizo verdaderamente libres, nosotros debemos de permanecer permanecer firmes en esa libertad. Hay un verso, no sé si se lo puse también, no, pero el que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene y no me dejaré esclavizar. Entonces, mire, debemos de cuidar esa libertad que el Señor ya nos dio. Primero, el decidirnos hoy a botar ese yugo, el fortalecernos hoy, el esforzarnos hoy para que ese yugo sea quitado. Y una vez quitado ese yugo, ya no dejarte esclavizar. Si tu problema de alguna manera había sido la escasez económica y estabas lejos de las bendiciones de la tierra como estaba Esaú, y hoy te das cuenta y le clamas al Señor y quitas ese yugo y te decides a quitarte ese yugo que ya fue roto hace 2000 años. Y el Señor te dice, bueno, te voy a empezar a prosperar, te voy a empezar a bendecir. Cuide esa libertad. ¿Cómo? No te metas a más deudas. Pídele al Señor con esa gracia, con esa misericordia, te ayude a administrar mejor tus ingresos y a pagar lo que toca y a no meterte a compras innecesarias y organizarte de alguna manera mejor para no volver a caer en la esclavitud. Si, por ejemplo, te hizo libre de los pleitos y empezaste a caminar en paz y qué rico vivir en paz en la casa y sin conflicto, tú sabes cuáles son los detonadores que activan la contienda otra vez, ya no vayas y los busques. Mantente en esa libertad que Dios te da. Porque si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Las bendiciones de Dios, estabas apartado de las bendiciones de Dios, pero ahora, con el nuevo pacto de Dios, nos hizo partícipes de ese rocío sobre nuestra vida, esas bendiciones constantes sobre nuestra vida. Solo créela y decídete para recibirlas en el nombre de Jesús. Acompáñenme a 2 Corintios 3:17. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, mire, para poder permanecer en esa libertad, para poder guardar esa libertad y seguirla disfrutando, nos dejan aquí un tip, si se puede decir así, ¿verdad? Fácil. Y es, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Qué significa eso? Debemos de buscar constante llenura del Espíritu Santo. Mire, dice la palabra que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Y es el Espíritu el que nos va a decir, no, por aquí no te metas porque eso te puede causar conflicto. No, por aquí no porque eso te puede esclavizar. No, por aquí no porque esto no te conviene. Pero para eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Y yo creo, porque estamos viendo el tiempo final y la palabra así lo decreta, que se está derramando y se va a derramar el Espíritu Santo en gran manera. Y nosotros como hijos de Dios podemos decirle, Señor, dame más, lléname de tu Espíritu. No con una toque del Espíritu, con un momentito nos quedemos satisfechos y contentos y decir, ya tengo. No, quiero más. De eso es de lo que podemos pedirle al Señor, dame más. Porque dice la palabra, incluso cuando habla de los dones y los talentos, ¿verdad? Que al que más tiene,
Si lo usa bien, si lo cultiva bien, se le saca provecho, más se le va a dar. Pero al que tiene, aunque sea poco, pero no lo pone a trabajar, como los talentos, se le va a quitar hasta lo que tiene. Entonces es un tiempo en que le digamos, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Necesito esa llenura de tu Espíritu Santo, porque son tiempos difíciles y complicados. Y el Señor nos quiere bendecir grandemente y quiere que disfrutemos, como hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Que mientras viene el amado por nosotros, estemos en un lugar especial, en un lugar privilegiado. Y ahí nos derrame su abundante bendición. Y ahí nos derrame esa libertad que ya está predestinada para nosotros. Y ahí podamos gozar de esas bendiciones que Dios ha decretado para nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a disfrutar de esa libertad que ya nos fue concedida, que ya nos fue dada. Y que podamos hoy decir, Señor, yo hoy decido botar ese yugo que estaba sobre mí. Señor, reconozco que sobre mi vida todavía hay esclavitud en esta y en esta y en esta área. Todavía hay maldición que ha pesado generacionalmente, incluso, ¿verdad? Sobre mi familia. Vemos que hay diferentes tipos de maldiciones que se dan en vicios, que se dan quizá en muertes prematuras de varones, quizá tantas cosas que se ven como patrones bien marcados. Y si ya los lograste identificar, no tengas temor de que te va a pasar a ti, sino más bien cree en que esa maldición fue clavada hace casi 2000 años en la cruz del Calvario y que para ti solo te toca creerle al Señor y decidirte, esforzarte, hacerte fuerte para botar y romper ese yugo que pesaba sobre tu familia en el nombre de Jesús. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos auxilie por medio de su Espíritu Santo y podamos arrebatar esa bendición que Dios tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Yo sé que estás llamando a un tiempo de valientes, Señor, a un tiempo de guerreros, y hoy te pedimos por tu Espíritu Santo que nos ayudes a ponernos de pie, Señor, y a decidir, Señor, hoy mismo, Señor, botar de nuestra servir, Señor, todo yugo que nos había estado fastidiando, aprisionando a nosotros y a nuestra familia, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos la libertad que tú ya nos diste, Padre, y rompemos con toda maldición ancestral por la sangre de Cristo Jesús sobre nuestra vida y sobre nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a alcanzar esa libertad que viene por medio de la llenura de tu Espíritu Santo y por medio de la libertad que tu Hijo nos dio en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar en sintonía nuevamente de un martes más, de un servicio de damas. Mientras el Señor nos permita reunirnos, nos seguiremos viendo, si Él lo permite, el próximo martes, con la ayuda y la bendición de Dios. Que el Señor me los bendiga y los guarde a cada uno en el nombre de Jesús.